Bienvenidos a su programa Navegando Profundo. Miren, en esta noche tenemos un programa especial, un programa profundo, como lo dice el programa, su nombre. Así que yo le invito a usted a que busque lápiz, busque cuaderno, póngase cómodo, si con un té, si con un café, porque va a aprender suficiente. Tenemos por aquí varios panelistas que nos van a ayudar con estos temas que son un poco complicados. Miren, a principios de siglo surgió una discusión sobre los dones espirituales y sobre algunos ministerios, como el de profecía, sobre si todavía siguen vigentes los dones espirituales o fue solamente una herramienta que Dios le dio a los apóstoles para que el evangelio se expandiera, y después que ya ellos murieron y todo eso pasó, se acabó todo ahí. La gente sigue hablando en lengua, la gente sigue diciendo que tiene el don de sanidad, siguen profetizando. ¿Está eso vigente actualmente o no? En esta noche tenemos a dos posiciones y tenemos también el sustento bíblico de ambas para poder convencernos de cuál es la que está vigente actualmente. Así es que voy a presentar rápidamente a mis invitados, comenzando con el evangelista Starling. Dios le bendiga a todos, buenas noches. Espero que este programa sea de bendición y edificación para cada uno de aquellos que siguen a través de YouTube. Ya me presenté, mi nombre es Starling Jiménez, el maestro evangelista por la misericordia de Dios. Excelente, vamos a continuar con uno de los ya panelistas de aquí, ese muchacho mío, yo me lo robé. Muy buenas noches. Gracias, hermano Abuelito, por invitarme una vez más a tu programa de Navegando Profundo. Mi nombre es Juan David Jiménez, estudiante de Ingeniería Eléctrica y egresado de Teología del Seminario de Iglesia de Dios. Estamos aquí para arrojar luz acerca de este tema que está súper interesante y esperando sea de bendición para sus vidas. Muchas gracias. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de los que va a escuchar este video. Nos sentimos gozosos, privilegiados por estar en este lugar para, a través del mismo tema, adorar y bendecir el nombre de Dios. No lo hacemos para salirnos de ciertos renglones, sino para darle gloria al Dios del cielo. Su hermano Alexis Ramírez de este lado. Amén. Excelente. Dios bendiga a Dios guarde, su hermano Báez de este lado. Prepare su lápiz y que le vamos a fundir la masa encefálica en el día de ¿Sabes? Esas son las palabras que yo quiero comenzar a escuchar. Son términos que vuelan cabeza. Bien, mis hermanos. Entonces, miren, vamos a comenzar este tema sobre cesacionismo y continuismo. Es lo que vamos a hablar. Cesacionismo, pues obviamente es lo que es la enseñanza teológica que dice que los dones espirituales ya cesaron, ya no se están utilizando. Y el continuismo es lo que nos dice que los dones espirituales, o sea, una enseñanza teológica, que nos dice que los dones espirituales pues tienen continuación a la fecha de hoy. Así es que yo voy a comenzar con la pregunta. ¿Cuál es tu posición y por qué tú defiendes esa posición antes de nosotros entrar profundamente en el tema? Y vamos a comenzar con el evangelista Starling Jiménez, que nos diga cuál es su posición y por qué está de acuerdo con esa posición. Bueno, mi posición es acerca del continuismo. O sea, yo creo que los dones continúan hasta el día de hoy, que también, porque es algo que yo encuentro en la palabra de Dios, que yo encuentro en la Biblia. O sea, cuando yo estudio la Biblia, yo no veo ningún texto en el Nuevo Testamento que me diga textualmente, me diga los dones no están vigentes. Cuando estudio la carta Paulina, no veo a Pablo que dice en ningún texto que ya esos dones quedaron en el olvido, que ya no están vigentes. O sea, no lo veo en ninguna parte. Como no lo veo en ninguna parte, entonces no me aferro a la creencia de que ya no están vigentes, porque no me lo dice la Biblia. Entonces, para yo creerlo, tendría que ver pasaje bíblico, texto bíblico, que me diga, mira, el don de profecía fue hasta tal X tiempo. El don de lengua fue para tal tiempo. El don de sanidad fue para tal tiempo. Deberían de haber, porque significa que si
Si cesaron es porque tiene que haber apoyo bíblico que enseñen que cesaron. O sea, que cuando Jesús enseñó, por ejemplo, acerca de algo simple, el reino de Dios, algunos puntos doctrinales. Cuando Jesús dijo que algo era pecado, lo afirmó. Cuando no dijo que no era pecado, tampoco lo afirmó. Entonces ese tema de que si continúan o ya no continúan, tienen que haber pasajes bíblicos que lo afirmen categóricamente, porque, o sea, yo no puedo hacer una doctrina basada en lo que dijo un reformado, en lo que no, yo tengo que ir más allá y no quedarme solamente ahí, sino seguir estudiando y ver, porque puede ser que un reformado de aquello que haya enseñado eso, o alguien de la historia, haya estado equivocado, y yo, por no estudiarlo, sino por seguir un pensamiento por así decirlo, de una corriente de repetición sobre repetición, a eso se le podría llamar como la escolástica, que Santo Tomás de Aquino habla de eso. Cuando yo repito, yo escuché algo, me dijeron algo y yo hablo eso mismo y repito y todo el mundo habla lo mismo, ya eso se convierte en la escolástica. Repetición sobre repetición, cuando yo ni siquiera me ha detenido a investigar, a estudiar para ver si es correcto, si hay un fallo o no hay un fallo. Excelente. Bien, entonces ya tenemos la posición de nuestro hermano. Tu hermano está con el continuismo. O sea, él cree teológicamente que los dones espirituales todavía están vigentes. O sea, yo puedo hablar lengua ahora mismo y el hermano no se siente mal, no se molesta. Nosotros podemos patalear aquí, hablar profecía, usted no se siente mal. Sin embargo, vamos a escuchar la otra posición con el hermano John David. Bien, mi postura es cesacionismo, soy un cesacionista moderado. La razón por la cual creo y sostengo que el cesacionismo es una postura válida, y creo que esa postura más correcta que puedo encontrar es por la misma naturaleza de los dones. Al estudiar la naturaleza de los dones, sabe que es a lo largo de tanto de la escritura y también a lo largo de la historia de la iglesia, trae cuestiones la cual el continuismo, que he estado de ese lado, desde la postura del continuismo, no termina respondiendo cuestiones básicas sobre qué es realmente el don de ciencia, qué es realmente el don de hablar en lengua, qué es realmente el don de fe o qué es realmente el don de palabra de ciencia. No responde satisfactoriamente las preguntas básicas e iniciales que tenemos que tener a la hora de ver el don o los dones espirituales. Y creo que el cesacionismo, en este caso el cesacionismo moderado, trata de presentar una postura más fiel a lo que es, a lo que hemos visto en la luz de la escritura y a lo largo de la historia de la iglesia. Gracias. Excelente. Entonces ya escuchamos ahí la otra posición a cargo de nuestro hermano John David. Él está de parte del cesacionismo. O sea, ustedes pudieron ver su planteamiento, que más adelante lo vamos a desarrollar con versículo bíblico, con datos históricos, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque no podemos hablar sin base. Yo no puedo decir, no, don de lengua ya no está vigente y no tener una base bíblica que me fundamente. Vamos a ver si el varón tiene algo que decir sobre ese tema para darle continuidad. Amén, amén. Yo también me inclino por el continuismo. Y soy también de los que creen que la iglesia no tendría una edificación si los dones del Espíritu no estuvieran activos hoy en día. Espérate, pero es 2 contra 1. Bueno, vamos a hacer. Síganme diciendo. No estamos apoyando a uno y demacrando al otro, no. Cada uno tiene su postura y tiene su creencia. Yo creo que la persona no se ataca, sino que se atacan los argumentos de dicha persona. Entonces, yo soy de los que cree que para que la iglesia pueda funcionar bien dentro de lo que es el mundo en que vivimos, obligatoriamente tiene que tener una vigencia de dones para demostrarle al mundo que estamos presentando un reino que está cargado de evidencia y de que ese mismo reino tiene poder y que solamente a través de los dones podemos presentar lo que es el poder de los mismos dones del Espíritu. Excelente, excelente. Bien, entonces el varón habla de evidencia. Jesús en una ocasión dijo que las señales que yo hago, ¿verdad?, le van a acompañar. Vamos a ver si más adelante John David nos dice a qué se refirió con eso, porque también puede tener otro contexto diferente. Vamos a ver qué me dice este profeta que está al lado mío. Él dijo que me va a volar la cabeza de tu grito.
Amén. Vamos a ver qué tiene el hombre que decir. O sea, ¿de qué lado tú estás y por qué tú estás de ese lado? No, yo, Dios me bendiga, como escucharon, mi nombre es Willy. Yo creo en el continuismo. Ay, mi mamá, son más. Sí, yo creo en el continuismo porque, como dijo nuestro hermano Alessi, yo creo que si el Espíritu Santo no está, de nada sirve. Y Jesucristo en una ocasión dijo, cosas de las que yo hice, ustedes la harán en mi nombre. O sea, cosas de las que Cristo hizo, nosotros vamos a hacer en el nombre mismo fuerte de todo. Excelente. Bien, vamos a darle un poquito de profundidad. Tenemos que navegar profundo. Yo he sentido que estamos en la orilla. Amén. Yo necesito que entremos un poquito más profundo. Yo necesito datos bíblicos, sustento de por qué razón el cesacionismo está vigente actualmente. Y le voy a dar la palabra a John David, ya que me he fijado, yo voy a tener que irme del lado de John David. Aunque yo creo que el muchacho tiene para dar. Lo recibo todo. John David, vamos a susténtame bíblicamente, si tú quieres, extra bíblicamente, históricamente, que el cesacionismo tiene la razón. Bien, vamos a definir lo que es el cesacionismo. ¿Verdad? El cesacionismo viene de la palabra cesar. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, profecía y sanidad, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Claro de antemano que no hay un texto bíblico específico que nos diga, no, los dones han cesado. Pero podemos, a través de principios bíblicos y de la historia de la iglesia, entender por qué ha habido lo que es una cesación de los dones espirituales que tiene la iglesia. Para hacer eso, quiero fundamentar mi tesis, quiero ir a lo que es la definición de los dones espirituales. Bien, para eso voy a utilizar voy a citar la teología básica de Charles Wright, que dice que los dones es la capacidad dada por Dios para servir al cuerpo de Cristo donde quiera, como quiera que Él lo dirija. Bien, entonces, teniendo lo que es la definición de los dones espirituales, que es una capacidad dada por Dios, sabemos que las capacidades que da Dios son para un momento X y para una situación determinada. Bien, entonces, viendo la historia y la naturaleza de los dones, me gustaría clasificarlo como lo vemos dentro del cesacionismo, entre lo que llamamos dones prácticos y lo que son los dones extraordinarios. Dentro de los dones prácticos, voy a mencionar algunos, tenemos lo que es maestros y pastores, ayudas, voy a mencionar la cita bíblica, maestros y pastores, lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 7, y 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, Efesios 4, 11. Ayuda lo vemos también en Romanos capítulo 12, 7, y 1 Corintios 12, 28. Entonces, ahí entramos a lo que son los dones prácticos que pueden ser asequibles a cada persona. ¿Qué quiero dejar dicho con esto hasta este punto? Que el cesacionismo no plantea una cesación de todos los dones, sino que en los dones extraordinarios que vemos, como el don de sanidades, el don de hablar en lengua, el don de profecía, esos milagros, tuvieron un objetivo clave. Y ese objetivo clave es el que voy a estar desglosando más adelante. Entonces, dentro de los dones y sus bases bíblicas tenemos lo que es el discernimiento de espíritu, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, el don de lenguas, Corintios 12, 10 también, milagros, versículos del mismo capítulo de 1 Corintios 12, versículos 10 y 28. Bien, empezamos con lo que es ya el desglose. Primero, sabemos que los dones, y como he mencionado, los dones espirituales, en este caso los dones extraordinarios, esas capacidades que Dios da, tuvieron un momento clave en el cual tuvieron funcionado. ¿Y por qué creo eso? Por lo siguiente. Si tomamos la historia bíblica, ahora voy a ir a la historia bíblica. Si tomamos la historia bíblica y vemos cómo han ido sucediendo cada uno de estos dones y la descripción, vamos a tomar como por ejemplo el don de milagros. Vemos que durante el don de milagros se diferencia de yo orar por una persona. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que el don de sanidades es yo orar por una persona y que ésta se sane. No, cuando yo estoy haciendo una oración, estoy pidiendo a Dios que sane a esa persona. No es algo obligatorio. Exacto.
Entonces, pero cuando vemos el don de sanidades, tal como lo vemos en lo que es en Hechos, capítulo 5, cuando Pedro sana por medio de su sombra a los enfermos, no vemos una oración de Pedro hacia estas personas, cuando él extiende su mano y dice, oh Jehová, sana. No. Es una sanidad inmediata, algo que Dios no dice no, simplemente sucede. ¿Por qué? Porque ahí está vigente el don de sanidades. También lo mismo, y ahí es donde quiero remarcar, lo vemos en Pablo, en Hechos capítulo 19, cuando dice, o relata el texto, que las personas tomaban sus delantares, la sábana donde él había dormido, y la ponían sobre los enfermos y esperanzaban. Obviamente, no vemos ahí que Pablo haga una oración para que estas personas sean sanadas. Entonces, la cuestión aquí, pero esto, en este momento, ¿los dones estuvieron vigentes? Claro que sí, porque vemos que Pablo termina realizando estos milagros y ocurren de manera inmediata. Pero, ¿qué sucede? Cuando nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, vemos que el amigo Timoteo estaba enfermo, tenía una enfermedad estomacal. Y a lo que Pablo termina respondiendo sobre que tomara vino para ayudarse con su digestión. Entonces la pregunta es, claro, si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué no le sanó en ese mismo momento? Y lo mismo vemos también en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, donde él, a un hermano de la iglesia, lo había dejado enfermo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo, si tenía o estaba vigente hasta ese punto el don de sanidad, por qué no sana a esta persona? Quizás el continuismo respondería, bueno, elección soberana de Dios, o que la fe de Pablo no estaba lo suficientemente grande, pero estas respuestas no terminan respondiendo satisfactoriamente la cuestión de por qué Pablo no es sano. Okay. ¿Por qué si el don estaba en ese momento vigente, no es ejecutado? Gracias. Bien, ok. Ya vimos ahí, pues, los argumentos bíblicos que está utilizando nuestro hermano John David, y surgen muchas preguntas ante esas declaraciones sobre lo que es el continuismo y el cesacionismo. La primera que se me ocurre a mí, la pregunta que se me ocurre es la siguiente: ¿el don se usa para sanar con un propósito o fuera de propósito? Eso más adelante lo vamos a ver. Yo necesito escuchar con fundamento bíblico la contraparte de lo que planteó el hermano John David. No sé si el hermano Stalin es quien lo va. Excelente. Stalin, explícame bíblicamente más o menos la profundidad de tuya. Yo quiero hablar y empezar respondiendo acerca de la pregunta que él plantea acerca de su posición y acerca de que qué puede decir el continuismo con relación a esto cuando él habla acerca de que si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué Pablo no oró por Timoteo para que sea sanado? O que quizá el continuismo pueda decir que la soberanía de Dios o que no había suficiente fe. Lo primero que hay que entender en la palabra de Dios, que hay que tener claro: Dios es el que da los dones a través del Espíritu. Pero los dones no funcionan cuando yo quiero. Eso es lo primero que hay que entender. Porque si Dios es el que da los dones a través del Espíritu, implica que en última instancia quien pone los dones a funcionar en mí es Dios a través de la obra del Espíritu Santo. O sea, no es que Dios me da un don y cada vez que yo quiera hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, yo no puedo decir, yo tengo un don de sanidad y ahora mismo voy para allí, para una esquina, y hay una gente enfermo y él va a ser sanado ahora mismo. No, porque dice Pablo aquí que hay diversidad de dones, Primera de Corintios, pero que el Espíritu es el mismo y Dios es el que da. O sea, nadie puede ejercer un don sin la obra del Espíritu Santo. Lo que implica es que el don se va a activar cuando el Espíritu de Dios quiera y cuando Dios quiera. No es cuando tú quieras. Yo quisiera que todo el que esté enfermo se sane, pero hay que ver si está dentro de la voluntad de Dios. Porque yo no puedo creer que porque yo tenga un don, ya yo estoy por encima de Dios, por encima del Espíritu. Yo tengo un don, pero si el Espíritu de Dios no opera, ese don no funciona.
Por eso es que Dios da los dones, pero da el espíritu. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Porque Dios puede hacer muchas cosas. Pueden haber un grupo de 10 personas y Dios puede sanar 5 personas. Y las otras 5 no lo puede sanar. Entonces ahí yo no puedo decir que no es porque no hubo fe en esa persona, que como pudiera decir alguien, no hubo fe en ellos o no hubo fe de quien oró. No, es que todo depende si es la voluntad de Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, vámonos a sustento bíblico. No puede ocurrir. Está bien. Bíblicamente, ¿por qué tú crees en el continuismo con la Biblia? No, creo en el continuismo porque cuando yo voy a hablar acerca de los dones espirituales, bueno, yo me voy a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3 en adelante. Yo puedo leerlo y puedo explicarlo. Dice, por tanto, os hago saber que nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que no sea por el Espíritu de Dios. O nadie puede llamar anatema a Jesús o llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu de Dios. Versos 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que hace todas las cosas. Hasta ahí estamos bien, pero seguimos diciendo, vamos a aplicar eso. Hay diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios. Dado por Dios a través del Espíritu. ¿Pero qué dice? Pero Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, si Dios es el que hace todas las cosas, Isaías 46, 9, 10 dice que Dios hace todo lo que Él quiere. Si Dios es el que hace todas las cosas, ¿cómo yo limito a un Dios que es todopoderoso? Todopoderoso significa que puede hacerlo todo, cuando quiera, donde Él quiera y como Él quiere. O sea, ¿cómo yo limito a un Dios que dice que Él es el que hace todas las cosas? Yo digo, no, pero Dios ahora no puede hacer esto. ¿Pero por qué no puede hacerlo? O sea, ¿cómo yo no puedo limitarlo? Porque la palabra de Dios no me dice que ya Él está limitado. Él puede hacer, Él es el que hace todas las cosas. Ahí no está diciendo que Dios puede hacer una cosa en un tiempo y después dejar de hacerla. No, Él es el que hace todas las cosas. No, o sea, Dios no tiene un límite, no hay un límite para yo poderle encajar a Dios y decir que Dios no puede hacer, porque ahora no puede continuar. Pero yo puedo seguir leyendo más adelante. Dice, pero a cada uno le dé dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque ante este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Cómo yo digo que la fe? La Biblia dice que en Efesios capítulo 2, verso 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, es un don. Y aquí habla del don de fe. Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo digo, por ejemplo, que ya el don de fe no está vigente, pues entonces yo estoy diciendo que no hay manera de que la gente se salve, porque dice que para creer hay que recibir el don de ¿qué? De fe. Y dice, y esto no es de vosotros, es un don. Pero yo no me doy cuenta que es un don de Dios hasta que yo no voy aquí a Corintios. Cuando yo voy aquí a Corintios lo leo, encuentro y a uno le he dado fe a otro palabra de sabiduría. Ahora que estamos hablando de don y de dones, hay algo que a nosotros se nos ha escapado y es la definición de dones, porque estamos hablando de dones, pero la definición es relevante para entender a qué nos referimos con don. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué quiere decir la palabra don? Vamos a ver. Sí. Bien, al inicio de mi exposición utilicé lo que es una definición interesante que me dice que es la capacidad dada por Dios para servir al cuerpo de Cristo donde quiera y como quiera que lo diga. Para la palabra donde debemos entender que es un regalo. Espérate. Cuando tú hablas de capacidad y dice que ya eso cesó, nos quitó Dios la capacidad ya que tenía. Bien. Primero habría que responder para responder tu pregunta. Me gustaría seguir explicando
más sobre el que se Es un regalo. Sigue explicando. Sigue explicando. Por ejemplo, al ser la capacidad dada por Dios, es para servir al cuerpo de Cristo. En un momento dado, Dios le permitió a Moisés poder abrir el mar. O Dios lo utiliza como instrumento para poder abrir el mar. Pero no era esta una capacidad innata que tenía Moisés para hacerlo. Y como él explica a mi compañero al lado, él no podía hacerlo cuando él quería. Pero Dios permite esta capacidad en el hombre para manifestar su poder. Entonces, creo que esta es una respuesta que puede responder satisfactoriamente tu pregunta. Sí. Me gustaría aquí tomar algunos apuntes que he tomado de la exposición de mi compañero, el hermano Stalin, y es que pude ver un poco de futilidad en su exposición y en los argumentos que utilizó, que es futilidad de vida. Número 1. Porque si confundimos los dones o confundimos los conceptos que se están tratando dentro de 1 Corintios capítulo 12, sí estaríamos diciendo que el don de fe, no todas las personas lo saben. ¿Por qué? Cuando Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones, él hace una serie de preguntas que se van respondiendo con no, y dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. Entonces, este don de fe que está aquí hablando el apóstol Pablo es muy diferente a esa fe salvífica que nos da. Por ende, si digo que es cierto, el don o esa fe es algo que viene de Dios, al igual que el don. Pero esta fe salvífica es dada por Dios porque tú no hiciste nada por ella. Tú no hiciste nada por ella. Entonces, inmediatamente entramos a lo que es el contexto en sí del libro de 1 Corintios capítulo 12. Vemos que está hablando de algo específico, algo que va atribuido junto con la palabra fe. En este caso, está hablando acerca de un don de fe. Y habiéndose que entrar a la definición de qué entendemos por don de fe. Entonces, ahí es donde me gustaría utilizar entonces la versión de la Biblia, de la nueva traducción viviente, donde explica, o creo que explica mejor lo que es la definición que debemos tener acerca de lo que son el don de fe. Si vamos partiendo desde el versículo 2 dice, vamos partiendo del versículo 2 y dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben, cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un Espíritu es el mismo, estamos de acuerdo con eso. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, pero hay un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. O sea, el don de fe es algo que entra dentro del renglón de los dones espirituales. No es algo que debamos confundir con la fe salvífica que Dios nos da. Entonces, ¿por qué hacer esto sería un error? Pero cuando vamos al desarrollo del contexto del versículo, del capítulo, nos estaríamos encontrando con un problema, porque Pablo está diciendo, ¿hablan toda lengua? No. Entonces, si todos no hablan lengua, entonces ¿tienen todo el don de fe? No. Entonces, si no todos tienen el don de fe, no todos son salvos. Entonces, yo creo que aquí, usualmente el don de fe se utiliza como un don que tú tienes para declarar cosas que van a suceder por la fe que tú tienes, según yo he escuchado por ahí. Ahora, yo te voy a decir algo importante. ¿Cuándo establece la Biblia que los dones iniciaron y dónde establece el final de ellos, o por lo menos una pista? Porque cuando Jesús dice
que nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo y que va a venir sobre nosotros poder, Él no establece un límite de dónde comienza una cosa y termina otra. O sea, la Biblia especifica dónde termina una cosa y dónde termina otra. Aclárame esa parte ahí porque estoy confundido. Bien, me gustaría, para responder tu pregunta, terminar con una parte de la exposición que es a la vez muy extensa. Habíamos comenzado exponiendo de que los dones tuvieron una función en específico. Ahora, llega un punto en cuando esta función específica se cumple, estos dones terminan de cesar. Porque lo vemos a lo largo de la historia. Vemos que Pablo no siempre tuvo el don de fe, el don de sanidades, sino que hubo un momento en el cual este don cesó. Y después de la muerte de los apóstoles, vemos una cesación de estos dones. Luego, hasta llegar a la historia, ¿verdad?, del pentecostalismo, que lo podemos debatir en otras partes. ¿Por qué creo que lo no cesan? Por este versículo interesante que me gustaría citar, de 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. ¿Qué nos dice? El amor nunca deja de ser. Pero mira lo que dice. Pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo aquí está permitiendo o dando a entender que hay un punto en donde estos dones van a cesar. Y ahora la pregunta es, ¿en qué punto o en qué momento de la historia estos dones cesan? Pues, después de la muerte de los apóstoles en el primer siglo. Una vez que estos apóstoles mueren, vemos cera mención de dones de sanidad, vemos cera mención de los dones de profecía. Pues, permíteme terminar la idea. No, para darle, sí, termina para que él se veo cera menciones de los dones que vemos en 1 Corintios capítulo 12, y quiero aclarar con esto que el cesacionismo no trata de dejar de manera radical todos los dones, sino que hay algunos dones o capacidades que Dios le da al ser humano o al cuerpo de Cristo que tienen aplicaciones que se terminan extendiendo ya hasta la venida de Jesucristo. Pero estos dones, por su naturaleza, tuvieron una función específica. Bien, entonces miren, eso estuvo interesante. Yo quería de una vez que se refute para darle un poquito más de vida al ambiente. Varón, usted dijo textualmente, déjame ponerme la cámara. Varón, usted dijo textualmente que después de la muerte de los apóstoles no hay un registro. Atención, evangélicos. Atención, Pongan muy cristianos. Hay que leer, Señor. Después de la muerte de los apóstoles, dice el líder que no hay un registro donde haya una manifestación de dones espirituales, como sanidades por dones. O sea, él cree en las sanidades, señores, no es que él no cree. Él lo que no cree es que por un don haya sido sano alguna persona, por una profecía que se haya dado. Vamos a escuchar a ver, varón, dígame a ver si esto es verdad o hay algún dato que pueda decir lo contrario. Amén, amén. Muy buena la exposición de nuestro hermano acá. Es verdad, hay que escucharlo bien. A cualquiera realmente lo funde. Pero de verdad, estuvo buena la exposición. Pero, o sea, veo como algo extraño, porque vemos que él dice que no todos los dones cesaron, ¿verdad? En Efesios, su capítulo 4, versículo 11 al 13 habla algo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, esta es la parte que yo quiero que prestemos atención desde el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe del conocimiento del Hijo de Dios. Bien. Está profundo eso. Si decimos que los dones cesaron o que parte de los dones cesaron, entonces estamos viendo que hay como una incoherencia o hay como un choque gramatical en la lectura que estamos sosteniendo. ¿Por qué? Porque desde el verso 12 al verso 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón de fe, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso significa ya el final de todo. Exacto. O sea, si decimos que los dones cesaron, ya el cuerpo de Cristo no se está edificando con los mismos. Ok. ¿Me entiendes? Y el cuerpo de Cristo no está siendo edificado porque realmente los dones cesaron. Y es como ilógico que parte de los dones cesen y otra parte continúen vigentes. O sea, yo quiero que él me explique, porque también dejaríamos como afuera los hombres de Dios que Dios utilizó con
poderes sobrenaturales para hacer milagros. Entonces yo quiero que él me explique por qué razón hay dones que cesaron y otros dones entonces continúan vigentes. Porque si cesó el de profecía, el de sanidad, el de milagro, ¿por qué hay otros dones que cesaron y otros continúan vigentes? ¿Por qué? Sí, pero antes de esa pregunta, yo quiero que me respondan esto porque me dejó intrigado. Está bien la exposición que tú hiciste. Después de la muerte de los apóstoles, ¿hay evidencia de manifestación de los dones espirituales? Eso es lo que, porque ahí es donde John David nos dejó a todos intrigados. Está bien lo que explicó el varón ahora mismo. Él dice que todavía están en cese porque la iglesia se sigue edificando. Pero lo más importante ahora mismo es saber que tú me menciones dentro de la historia del cristianismo evidencia de los dones. O sea, sabemos que actualmente se habla en lengua. Es verdad, pero ¿cómo confirmar que eso es un don? Ahí es donde yo quiero llegar. Y una historia relevante que me diga, mira, ahí fluyó el don el don este. Vamos a dejar esta línea de que me dice. Decir algo, una cosa con relación a cuando él lee el texto. Acércate el micrófono. Cuando él lee el texto acerca de Corintios, ahí, yo creo que él está, se le está olvidando algo, un principio gramatical ahí. Porque tenemos que conocer los verbos en la Biblia. Y por eso es la gramática. O sea, no es lo mismo cuando aparece un verbo hablando en tiempo pasado que hablando en tiempo futuro. Entonces, cuando un verbo habla en tiempo pasado, lo que indica es que eso ocurrió, sucedió. Pero cuando te habla en futuro, te está hablando de que va a ocurrir en el futuro, en algún tiempo va a ocurrir. Entonces, tú no puedes colocarlo y decir ya cesaron, porque el texto que él lee, hay un texto que él lee, que dice que los dones cesarán en futuro. Si hubiese dicho el texto, Pablo hubiese dicho, los dones cesaron. Pero no dice que cesaron, dice cesarán. Que eso es algo importante que hay que observarlo en la palabra. Y son principios gramaticales. Yo no lo puedo violentar, porque si yo lo violento, es como poniendo una comparación, Mateo 24, verso 3, si el que persevera hasta el fin, este será salvo. Yo no puedo decir, según ese texto, yo no puedo decir, ok, ya están salvos. No, porque dice y será en futuro. O sea, no está hablando en presente ni en pasado, en futuro. Entonces, cuando algo habla en futuro, es que va a suceder. Lo que implica es que todavía continúa. Pablo dice, llegará un momento, dice, y cesarán. Es el asunto. Cesarán, o sea, que la Biblia no nos especifica. Por eso lo pregunté ahorita. ¿Se puede interpretar en algún versículo bíblico el cese de los dones? ¿O se puede interpretar en algún versículo bíblico la continuación? Es donde yo estoy enfocado. ¿Cómo tú demuestras? O sea, ese pasaje, él puede usar otro pasaje, pero no ese, porque se habla con relación al futuro. Más allá de la muerte de los apóstoles. No dice y cesarán, porque no te especifica y no te dice que después de la muerte de ellos. Porque para yo decir que fue de la muerte de ellos, yo tengo que buscar otros pasajes, no ese, porque ese no lo dice, no te lo detalla. Entonces yo no puedo hacer una interpretación de una postura de algo que yo quiera defender. O sea, si la Biblia no va más allá, o sea, yo no puedo afianzarme a ello, tengo que ver otro pasaje bíblico para yo poder fundamentar ese tipo de doctrina, porque ese argumento por lo menos como que se cae de la mesa. Entonces, históricamente, podemos hablar de manifestaciones, podemos hablar en 1906, en la calle de Azusa con William Seymour, hay otros datos históricos, de manifestaciones que hubieron. Pudiéramos hablar de los generales de Dios, no el número 2 que habla de los reformadores, pudiéramos hablar del número 3. Ok, en esas historias, ¿dónde se manifiesta uno de los dones? Y mencióname un don y enséñame la manifestación. No, porque no específicamente tengo que, detallar todas las cosas. Yo creo que todo el que, no voy a decir 100%, pero la mayoría de gente que ha leído algo, es algo que aparece hasta en la Wikipedia, en Google. Tú buscas, pentecostalismo o buscan William Seymour. Es algo, no digo que todo el mundo lo sabe, pero yo creo que ya la mayoría de gente a esta altura ya sabe. Ok, otra pregunta para ti, para yo poder continuar con
con John David es, ¿cómo yo me doy cuenta que el don, que un X don está vigente? Porque está bien que creamos en la sanidad, pero está bien, ¿cómo yo identifico que eso es un don? Eso es la parte importante. Que se use con frecuencia, eso puede ser una. Que tú lo uses cuando tú quieras o según la voluntad de Dios, no sé, eso puede ser una parte. O que, por ejemplo, tú ores por un enfermo y se sana, pero tú no puedes saber en lengua. Significa que dentro de eso tú tienes uno y no tienes el otro. También es una forma de identificarlo. Entonces, ¿cuál sería tu postura si yo te pregunto eso? ¿Cómo tú identificas un don? Es lo primero es la identificación de un don en mi vida. Lo primero es que cuando tú tienes un don, tú lo sientes en ti, sientes la pasión. Es como el pastorado. El don se siente entonces. El pastorado no es que venga una gente y te profetice. Cuando tú tienes el llamado, tú lo sientes como el que tiene el don de maestro. Tú lo sientes y tú te desenvuelves. Por eso es que al final la gente luego identifica y dice, fulano tiene ese don. Pero lo identifican porque ven la capacidad. Ven una habilidad en esa persona que hay otra persona que lo hace, pero no lo hace. De hecho, hay gente que puede moverle un ejemplo, es una ilustración, puede moverle este poste. Lo movió y la gente lo vio que no. Pero hay otro que viene y lo mueve, y cuando lo mueve, la gente como que ve algo distinto. Es porque hay uno que tiene el don y hay otro que no lo tiene, porque es la forma de tú poder saber. O sea, yo no puedo decir, un ejemplo, yo tengo el don de pastorado, pero yo no tengo esa pasión, o sea, yo no tengo ese amor, por buscar la gente, Entonces, si el don está vigente actualmente, ¿es algo que yo lo pido o es algo que Dios me lo da? Dios es el que da los dones. Pero el apóstol Pablo dice por ahí que si yo quiero un don, yo lo puedo pedir. No, tú puedes anhelarlo. Yo lo puedo anhelar. Después, si Dios, yo quiero eso. Claro. Okay. Pero en última instancia, porque dice que Dios es el que lo reparte a través del Espíritu. O sea, es bueno anhelarlo, pero en última instancia no depende solamente de mi anhelo. Porque es como que yo fuera a orar por una gente. Mi anhelo es que Dios lo sane, ese es mi anhelo. Pero la voluntad de Dios quizás sea no sanarlo, porque quizás Dios o quiere darle una lección, o quiere enseñarle algo. ¿Y eso no te hace dudar a ti de tu don? No me hace dudar, porque es que el don no es mío y no se puede. Si el don se activa cada vez que yo quiera, pues entonces yo puedo hacerme hasta rico. Puedo hacerme hasta millonario. Ahí. Tú tienes el don y es que se activa. No es que tú lo activas, sino que en un momento se activa. Se activa cuando Dios le place hacer algo. Okay. Porque todo tiene un propósito. O sea, Dios nunca dio los dones a los apóstoles de la iglesia con un objetivo de que ellos, le doy el don para que la gente vea que tiene el don. O le doy el don para que se sirvan. Todo fue con un propósito. Los milagros que hizo. Todo tuvo un propósito. Cuando mató a Ananías y Zafira, todo eso tuvo un propósito histórico. Y la razón por lo que Dios lo hizo. O sea, Dios nunca ha hecho nada centrado en el hombre. Todo lo que Dios ha hecho es para la gloria de su nombre. Al final el don Dios lo da para Dios mostrar su gloria, para Dios glorificarse. Lo que implica es que si es para Dios mostrar su gloria, Dios va a usar ese don cuando Él entienda que tiene que manifestar su gloria. Pero yo no puedo creer que, yo tengo el don y yo puedo hacer. Porque ahí es donde entra el peligro de eso. Cuando yo digo que tengo un don y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces yo entro en un problema porque yo voy a estar haciendo cosas que quizá en ese momento Dios no quiere hacerlas. Porque yo no puedo decir que todo el tiempo Dios quiere sanar gente. Porque todo el mundo Dios quiere hacer. No. Entonces aquí lo que estamos, señores, según lo que yo estoy viendo en esta conversación, estamos hablando de cuestión de términos. El término es lo que está mal empleado. ¿Por qué? Me explico. John David, que es el que está de acuerdo con el cesacionismo, nos está diciendo que él cree en la sanidad. ¿O no? Él cree en la sanidad, aunque Dios sana. Cuando Dios le place. ¿Verdad? Stalin dice que él cree en la sanidad también. Cuando Dios le da la gana también. Cuando se activa. Pero entonces en el caso de Stalin es que se activa el don. Bien. Sí, eso está profundo. Entonces el asunto es el siguiente aquí. Es una cuestión de términos. Tú no le llamas don, pero le llamas voluntad de Dios. Stalin le llama don.
la pregunta ahora mía para ti, John David, para que tú continúes con tu posición, es la siguiente. La palabra no significa regalo. ¿Por qué Dios da un regalo y lo quita? ¿Será que Dios es mezquino? ¿O quieres dar una opinión? Quiero hacerle una pregunta al profeta. Sí, pero hazle esta pregunta y tiene que responder la mía, después que me responda la Sí, en respecto a lo que hablaste ahorita sobre el don, cuando dijiste como que no es tan vigente ahora. Entonces, ¿qué tú me hablas de esas personas que Dios a través de ellos sana personas en silla de ruedas, etcétera? ¿Qué pasa en ese caso? Eso ya viene siendo testimonio evidente, con evidencia. ¿La persona tiene ese don con el profeta o no tiene ese don? Bien. En primer lugar, no soy profeta. Soy siervo de Jesucristo, al igual que tú. Para responder la pregunta del hermano Wellington, no, Dios no es un Dios mezquino. Dios no es alguien que anda dando dones y luego da. Lo que sí entendemos hubo un momento dado en el cual Dios le da esta capacidad de regalo a los apóstoles para que lo usen. ¿Pero para qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces vemos un momento dado en que Dios, vamos a ponerlo así, deja de darle estas capacidades al ser humano, no que se las quita, deja de darse hasta un punto en la historia y luego decide fomentar otros dones que vemos a lo largo de la historia. Bien, espero haber respondido esa pregunta. Ahora voy a darle una respuesta a la pregunta que me hizo. Bien, debemos analizar debemos estudiar bien las historias y los testimonios que escuchamos de personas que han sido sanadas. Porque ya a lo largo, desde el inicio del pentecostalismo, en la calle de la Asunción, en 1906, hemos visto muchos falsos milagros. Entonces, había que llevar al cuestionamiento si de lo que pasó ahí fue realmente un milagro o realmente fue una falsa. Entonces, esas son cuestiones que debemos tomar en cuenta. Que Dios puede sanar una persona. Claro. Dios sana a personas. Sí, lo sigue haciendo. ¿Es esta sanidad una capacidad innata del ser humano? No. ¿Por qué? Porque ya vemos claramente que los dones de sanidades no se manifestaban por una oración que hiciese una persona. Era algo inmediato, tal como lo vemos con la sombra de Pedro, el libro de Hechos, capítulo 19, con Pablo. O sea, en este caso, ¿tú sí crees que existían los dones? En un momento, claro. Ok. Entonces ahora no es cuestión de término, es cuestión de tiempo. Exacto. De que fueron eliminados. Lo que considero es que... Pero ¿por qué fueron eliminados específicamente? Ahí quiero responder esa pregunta. Vamos a ver. Por el propósito. Vamos a navegar profundo, ya, estamos lentos. Voy a navegar profundo. Ahora sí me voy a están vigentes y cuáles son los que no están vigentes y por qué los están. Me voy a ir a meter profundo. Sí. Prepárense y sujétense. Ya tenemos el salvavidas. Y sujétense los cinturones de los que nos están escuchando. Bueno. ¿Por qué algunos dones no están vigentes? Por el propósito que cumplen. El don de sanidad cumple un propósito de darle veracidad al mensaje de los apóstoles. Entonces, una vez se cumple este propósito, ya el mensaje se le da veracidad. Tenemos un conglomerado de personas que cumplen, sabemos los apóstoles, ¿verdad? Con manifestaciones y exposición de la palabra y dándole esta veracidad por medio de los dones. Si nos fijamos en Hechos, es un capítulo, nos dice que muchas señales eran hechas por medio de ¿quién? De los apóstoles. No decía muchas señales hechas por fulano o por fulano. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. Entonces, estos dones cumplen un rol específico e inmediatamente cumplen este rol, dejan de estar vigentes para dar paso a ¿qué? A lo que yo digo, a la expansión del evangelio. Y voy ahora con el punto del don del apóstol. ¿Por qué el don de apóstol no sigue vigente? El ministerio de apóstol sigue vigente. Simple y sencillamente porque el don de apóstol o el ministerio apostólico tuvo una función y es de establecer la base del evangelio. Si los dones
si el don de apóstol o el ministerio de apóstol sigue vigente hoy en día, entonces tenemos una base del evangelio muy grande. ¿Por qué? Tenemos a Pedro añadiendo doctrina, tenemos a Pablo añadiendo doctrina, tenemos a Judas añadiendo doctrina, tenemos a Juan añadiendo doctrina y un sinnúmero de personas las cuales estarían añadiendo doctrinas. Y por lo tanto, Pablo nos dice que de los apóstoles, él es el último. Entonces, exacto, si él es el último, entonces quiere haber dicho que hubo un momento en el que el don de apóstoles tuvo gente con él, para él, y luego en este momento deja de estar en función. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo I o después de la muerte de los apóstoles, nadie, absolutamente nadie, decide adoptar el término apóstol. Porque esto pasa. Entonces, ¿qué sucede? Posteriormente, con la salida del movimiento neopentecostal, es que vemos los autodenominados apóstoles de hoy en día. Entonces, creo que esto responde a la pregunta de por qué algunos dones no están vigentes. Ahora voy con otro don que quiero atacar. Y sé que los pentecostales se me van a subir encima, pero sujétense los cinturones que están ahí. Pero el don de lenguas. Debemos entender o definir qué entendemos por don de lenguas. Algunos dirán que el don de lenguas es de poder hablar en lenguas ininteligibles que la persona no puede entender. Pero yo digo que esto es una opinión o es una definición totalmente lejos de las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 2 vemos que el don de lengua era una capacidad que se le daba a los apóstoles, en este caso, a los que estaban ahí reunidos, para poder transmitir el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, a las personas que estaban alrededor, en el idioma que estas personas entendían. O sea, tenemos griegos, tenemos partos, tenemos elamitas, que podían entender lo que decían los 120 que estaban reunidos. Por lo tanto, el don de lengua es la capacidad de poder hablar en idiomas humanos que la persona jamás hablaba o que no estudió, pero que sin embargo el Espíritu Santo da esta capacidad con la intención de comunicar el Evangelio. ¿Por qué? A partir de ahí, quiero terminar ahí, a partir de ahí, o sea, tú no ves a los apóstoles hablando en lengua porque quieren. No. Tú lo ves más adelante con Cornelio. Lo corrijo. Hasta para hacerle ver a otro que lo hablaban. Voy a ese punto. ¿Qué sucede? Para explicar el caso de los corintios, había que entender qué era lo que estaba pasando en la iglesia de los corintios. En la iglesia de los corintios estaba pasando un desorden con la litúrgica de los servicios. Cada vez que se reunía, supuestamente las personas se levantaban hablando en lenguas y terminaban haciendo un desorden, lamentablemente. Entonces, creo que Pablo es inteligente aquí al tratar de abordar esta cuestión de una manera sabia y de una manera madura. ¿Qué es lo que él hace? Él dice, si todos van a hablar en lengua, que se levante uno o dos. Y si no tiene intérprete, cállese. Entonces ahora yo tengo una pregunta ahí. Claro, estamos en el paso porque hay que ir despenuzando este pollo. Pueden hacerlo. Desmenuzándolo. ¿Por qué se habla de lenguas angelicales? Número 1, debemos entender que 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, no está hablando de que exista la posibilidad de que el ser humano hable lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está utilizando acá es una hipérbole. Ese si yo, en el griego, es una condicionante. Es una condicionante que nos está diciendo, si existiese la posibilidad de yo hablar en lenguas angelicales y no tengo amor, no lo soy. Ese es el contexto, es una hipérbole, es una exageración. Si yo tuviese todo el dinero del mundo, yo no puedo tener todo el dinero del mundo, y lo diese a los pobres, pero no tengo amor, de nada soy. Entonces, es lo mismo que está haciendo Pablo. Porque si existiese un idioma angelical, ¿por qué no vemos una mención? Permíteme terminar con esta premisa. ¿Por qué no vemos una mención de este idioma angelical en la Biblia? Todos los ángeles hablaron en idiomas
o hablaron en un idioma que se entendieron las personas. Y quiero atacar este punto acá antes de cerrar con mi premisa. Muchas personas utilizan, no, porque Daniel, vemos la mano escribiendo y eso fue en lenguas. No, Pequé Meneu Parsim fue un arameo antiguo, el cual Dios utilizó y veló a los magos para que no les entendiese. Es así. Bien, entonces miren, señores. ¿Qué pasa? Que tenemos que distribuir el tiempo para poder todo el mundo participar. Según los argumentos que nos planteó el hermano John David, lo podemos resumir en que el cese de los dones, específicamente unos cuantos, otros cuantos, porque se necesitaban en momentos específicos, y que muchos cesaron porque algunos eran base y fundamento para fundamentar el evangelio. Entonces, ese fundamento requería de herramientas específicas, herramientas que iban a cesar. Ahora, la pregunta del millón, que yo de hecho me la respondiste, ¿por qué no continuar edificando si eso era algo necesario para la iglesia? Porque había que descontinuarlo si no estaba ofendiendo a nadie. Ahora, podemos decir que por el desorden de los corintios, bueno, eso hay que ponerlo en tela de juicio porque Corinto era una sola iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, yo tengo una incógnita ahí entre nosotros aquí. Yo debería apagar la cámara. ¿Por qué que la gente elige más el don de lengua que todos los otros dones? ¿Quién me puede? Respóndame eso rapidito, cualquiera de ustedes ahí. O sea, ¿por qué que la gente elige el don de lengua más que el de sanidad, más que el don de profecía, más que el don de fe, más que el don de milagros? ¿Por qué la gente siempre opta por primero hablar en lengua? ¿Por qué? No, lo primero que hay que entender es que hubo en un tiempo, quizás no ahora, pero hubo en un tiempo donde la persona, todavía hay en algunos sectores que son definidas como personas espirituales o que tienen el espíritu, aquellos que hablan en lengua. Entonces, como hubo en un tiempo donde la gente tenía solo esa inclinación y era la manera como mostraban que eran espirituales y que tenían a Dios, entonces la gente se inclinó y hubo una generación que fue llegando al evangelio, vio viendo eso, siguió esa misma corriente y se inclinaron más por el hablar en lengua que por otra cosa, porque era como, por así decirlo, el menú del día. Es como muchas cosas que hay hoy que están pasando, que están sucediendo, y como alguien la hizo, otro la hizo, fulano la hizo, como eso es lo que hay, todo el mundo sigue como el mismo patrón. Pero no sería, vamos a dejar que lo allá también me dé una aclaración, porque no sería por fácil, vamos. No creo que sea fácil. No creo que sea fácil. Si es un mecanismo es fácil. Pero si no es un mecanismo, no creo que sea fácil. Porque no creo que es fácil de imitar, de hacerlo. Sí, no, porque una cosa es la imitación y otra cosa es que sea Dios. Vamos a dejarle de esas son cosas distintas. No, yo no voy a corroborar eso, voy a hablar un poco sobre lo que estaba hablando el varón. Pues bien, sí, que él estaba hablando del cese de los dones, o sea, de algunos dones, no de todos, porque se utilizaban en un momento específico para una misión específica y para la edificación de la iglesia. Hay con cosas que yo voy de acuerdo con él, pero con otras no. Bien, el caso es que él dijo que el don de sanidad, o el don de hacer milagros, se utilizó para darle veracidad al mensaje de los apóstoles. Si nosotros entendemos lo que él dijo, que era para darle veracidad al mensaje de los apóstoles. Entonces, ¿qué va a pasar con el mensaje que exponen los hombres de Dios hoy en día? ¿Tienen o no tienen veracidad porque le falta la sanidad y hacer milagros? Antes de rapidito, de una manera más corta. De una manera más corta. No, número uno, cumple la función. Ahora, tenemos lo que es la evidencia de los apóstoles, ¿verdad? Inmediatamente ellos establecen las bases. Ya a partir de ahí, el Evangelio 3, como un movimiento, se hace fuerte. Ya una vez teniendo estas bases. Y ves a partir de ahí que el crecimiento del Evangelio comienza a no depender de los dones. Vamos a citar, la predicación masiva de Pablo no requirió de dones especiales, vamos a suponer. Creo que responde eso. Ok, entonces, vemos cómo el evangelio se expande a partir del siglo de la muerte de los apóstoles, porque ya la base termina siendo establecida,
Una vez la base termina siendo establecida, entonces vemos la expansión del evangelio Sí. a todos los rincones del mundo. Pero, ok. No vemos la necesidad de los dones acá. En este caso, de los dones extraordinarios. Sí, o sea, Que Dios sigue haciendo milagros. Claro, sigue haciendo. Bien. Antes de que continúe, una cosa o sea, una aclaración. O sea, yo veo como que el enfoque de él es como que que cada vez que había o sea, como que él quiere como dar a entender, como que no que cada vez cada vez que había una predicación, no necesariamente tiene que haber una manifestación de un milagro, porque, pregunto, Jesús sanó a todos los enfermos, a todos. no, para Nazaret no O sea, se habla de la incredulidad de ellos. Porque no es, o sea, lo que se está defendiendo aquí, por ejemplo, no es que, lo que yo defiendo, no es que cada vez que alguien predique, se tiene que sanar, porque Jesús no lo hizo, ni lo hizo Pablo, o sea, Jesús no sanó a todos los enfermos, o sea, Jesús no dijo, gracias Señor, porque todos los enfermos que aparecieron los sané, gracias porque todo el que tenía hambre, nadie se quedó sin hambre, o sea, cada vez que Jesús predicó, no hizo señales, no hizo milagros. Cada vez que Pablo predicó, no siempre, cada vez que los demás apóstoles predicó. Porque volvemos a lo mismo que hemos dicho, o sea, porque no son ellos que sanan, es Dios que lo usa. Y es cuando Dios quiere usarlo. Y lo usó en su dado momento, cada vez que Dios quiso hacerlo, lo hizo. Cuando Dios entendió que no debería de hacerlo necesario, lo usó a través de lo que es la predicación de la palabra. Entonces, otra cosa que quiero aclararle acerca, o sea, la gente quiere ser sanado, la gente busca eso. Es bueno que Dios sane gente, pero como siempre se dicen muchos, que el mayor milagro es la salvación del alma. O sea, porque hay personas, Dios ha sanado gente en hospitales, lo ha levantado, sin nadie orar por ellos. Dios ha sanado gente de VIH, sin nadie orar por ellos, que han ido y le han dado un Dios. Yo tengo testimonio de gente que no es cristiano y que me dijo que tenía, no hace mucho, alguien me dijo que le salió el VIH y fue, y se tomó el proceso de los tratamientos y después de un tiempo volvió y se hizo y no tenía nada. No es cristiano, no es evangélico, nadie oró por él. Dios hizo ese milagro. Pero sigue en el mundo. O sea, hay mucha gente que Dios ha sanado y que Dios sana, pero no se salvan, después se mueren y se pierden. O sea, no es que estoy diciendo que no es necesario los dones de sanidad, que Dios es necesario, pero al final de nada vale que Dios me sane de un pie que tengo malo y que me pierda. Entonces, ¿qué valió? Mejor prefiero que me sane del alma y me salve, que sea el milagro más grande, y que me vaya al cielo, por así decirlo, por así decirlo. Otra cosa para continuar es, él habló algo acerca de Corintios, que yo creo que él, puedo decir que ha cometido errores de interpretaciones y de hermenéutica, y errores textuales. Cuando él habla acerca de lo de Pablo, de hablar en lengua, de que es como una hipérbole. Si estudiamos el texto entero, nos vamos a dar cuenta que puede ser que en un verso de lo que él dice tiene que ver con un hipérbole, pero no todo lo que Pablo habla es un hipérbole. Déjame leer alguna cosa. Dice 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, Pablo enfatiza en eso, en profetizar y proclamar a nosotros. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Aquí no hay hipérbole, aquí no hay lenguaje figurativo, aquí no hay metáfora. Esto es algo, un texto literal. Pero el que habla en lengua, habla a los hombres. Mejor prefiero que profeticen. ¿Por qué? Porque el que profetiza habla a los hombres y los hombres lo entienden. Pero el que habla en lengua extraña, ¿quién lo entiende? Nadie lo entiende. Aquí ¿cuántos somos? Somos 5. Un ejemplo, una ilustración, que yo comience a hablar inglés. Si ninguno de ustedes conoce el inglés, eso es extraño para ustedes. Usted no entiende lo que está diciendo. Pero si yo hablo en el español, ustedes entienden lo que yo digo. Son edificados el que profetiza, el que proclama, el que anuncia, el que enseña, el que predica. Porque el que habla en lengua, ¿se refería Pablo a una lengua extraña o a una lengua de cualquier otro? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, no me está hablando de una lengua, de un lenguaje figurativo, está hablando de una conexión del individuo y de algo que va directamente hacia Dios. Pero el que habla en lengua no le habla al hombre. El micrófono tuyo tiene problema, parece que tiene un pequeño ruido. Desconéctalo y conéctalo de nuevo.
porque me está como dando un ruido. Está como haciendo feedback. Sí, parece que sí, porque se quedó ahí como frisado. Entonces, eso es peligroso porque puede dañar el audio. Ok, Bien. Ok. ok, Habla ahora. ok. Bien. En los comentarios, me gustaría que en los comentarios, pues, pongan ahí, si usted está de acuerdo con el cesacionismo o si está de acuerdo con el continuismo y cuál es su fundamento, puede ser esta bíblico, para uno saber más o menos cómo está la iglesia y cuál es la posición de la iglesia frente a este tema. Vamos a continuar entonces con otra parte interesante. Y es una pregunta que yo voy a hacer, a ver más o menos cómo están Los ánimos de los ánimos muchachos. y las profundidades bíblicas. Si yo entiendo que los dones continúan o que los dones cesaron, ¿cuáles son las herramientas que yo voy a usar para predicar el evangelio? O sea, ¿cuáles son mis herramientas? Porque los dones espirituales ocupan la parte de una herramienta que Dios te dio para tú poder organizar la iglesia. Si esa fue la herramienta antigua para sentar las bases, ¿cuáles son las herramientas futuras para continuar con el crecimiento de la iglesia? ¿Quién puede iniciar a responderme esta pregunta? Vamos a ver. Yo. Usted va a iniciar con Amén. Bueno, pues entonces vamos a ver, el varón se anima. Amén, amén. Yo creo que las herramientas, porque soy de los que creo que realmente los dones continúan activos. Creo que las herramientas para el evangelio continuar hoy en día son los mismos dones que él dejó. Por eso, como estaba exponiendo ahorita, y dije que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas, harán sanidades, en fin. Entonces, no puede haber una edificación, como expliqué al principio, de la iglesia, si no hay lo que son las herramientas necesarias, que son los dones o el regalo que Dios le da de predicación, de echar fuera a los demonios, de sanidad, de milagros, a aquellos que predican el evangelio. O sea, las personas no van a ver algo extraordinario en tu vida. No van a ver algo extraordinario en tu vida si el Espíritu Santo no trae los dones para que se ejecuten mientras tú predicas. Obligatoriamente tiene que haber lo que es una intervención divina de los dones del Espíritu en tu vida para que las personas puedan conocer que lo que se hace no es por ti, sino por aquel que te llamó. Amén. Bien, me gustaría responder la pregunta que hace el hermano Wellington. Bueno, vemos que debemos entender la parte clave de la exposición que había hecho, y es que los dones ayudan o ayudaron a sentar las bases del evangelio, no la propagación del mismo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que para la expansión del evangelio? Bueno, pues las herramientas, Cristo lo ha dejado claro, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El creyere será salvo. Entonces, la predicación del evangelio es lo que vemos que ha hecho la expansión del evangelio a lo largo de la historia. Y vemos que los dones fungieron para sentar las bases dentro del cristianismo. Cuando Moisés va delante del pueblo de Israel a presentarse, lo que Dios le permite es utilizar lo que es estos milagros o estas señales poderosas, prodigiosas, cuando él va a presentarse delante de los hijos para que estos le puedan estar convencidos de que fue Dios realmente que lo envió. Entonces, señales a quienes sirve estos dones. Bueno, pues señala a los judíos y a todo el pueblo gentil de que es Dios realmente quien está enviando a estas personas a llevar este evangelio, estas buenas noticias acerca de la salvación. Y luego vemos que a lo largo de la historia se ha utilizado lo que es la predicación del evangelio para expandir el evangelio. No es que los dones o todos los dones hayan dejado de cesar. Estamos hablando de algunos dones que han dejado de cesar, pero sabemos que hay otros dones que han servido para la edificación de la iglesia y que siguen siendo vigentes para la edificación de la iglesia y que son lo que Pablo más procura. De hecho, en el libro de Romanos capítulo 12,
en el versículo 7, en la parte B, dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es tal, hazlo con generosidad. Y si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Vemos estos dones que han servido para la ayuda y la edificación de la iglesia, más allá de prodigios sobrenaturales, más allá de habilidades sobrehumanas, más allá de testimonios y experiencias súper extraños. No, ha sido estos dones que han edificado a la iglesia, estos dones extraordinarios que han ayudado a sentar las bases del evangelio y la predicación de la palabra, la cual ha ayudado y siempre ayudará a la expansión del evangelio. Entonces, yo quiero aquí, antes ya de terminar mi parte, quería hacer o ayudar a esclarecer, porque creo que no está muy bien del todo claro lo que estuvo pasando, lo que Pablo está tratando de decir en 1 Corintios capítulo 14. Número, debemos entender que estas lenguas no son algo fuera de lo común, son lenguas humanas, porque el mismo texto, de hecho, cuando el hermano Stalin estuvo leyendo, vemos que hace la mención de idiomas. O sea que esto no es algo que fue algo de que súper extraño, algo que era fuera de lo común o fuera de lo habitual. Sí, fuera de lo común, porque nadie ve normal que una persona comience a hablar en un idioma que no conoce. Eso sí es algo, pero sigue estando dentro de lo que son las lenguas humanas. Bien. Entonces, para terminar ahí sí, la premisa, va a decir él dice, no, porque esto es algo dado del Espíritu. Las lenguas en Hechos capítulo también fueron algo dado del Espíritu. Entonces, también estas lenguas que están acá son algo dado del Espíritu, y por lo tanto, si son algo dado del Espíritu, son idiomas humanos, lo cual el Pablo da a entender. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay que mencionar acá que muchas personas de los de la iglesia de Corintio eran paganas, y dentro del paganismo había lenguas extrañas, supuestamente espirituales, que practicaban los corintios. Y Pablo, para menguar toda esta situación, todo este desorden, utiliza este consejo que le da a los corintios, y es de, si van a hablar, bueno, hablen 2 o 3, y si no hay intérprete, que se calle la boca. Así, de manera sencilla. Entonces, en ese contexto, que lo acaba de decir el varón ahí, Pablo está hablando de una corrección que está haciendo en ese contexto, de algo que él no quiere llamarle directamente lenguas diabólicas, es lo que tú acabas de interpretar. Porque si vamos al texto de 1 Corintios 12, dice, ahora, amado, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que los malentiendan, escuchen. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por el mal camino, arrastrados a rendir cultos a ídolos mudos. O sea, vemos ¿por qué menciono esto en 1 Corintios 14? Porque vemos un contexto, y quiero que sepas que lo que estoy hablando es bíblico. Vemos el contexto de lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 14 sobre, de alguna manera, estas influencias que vinieron del mundo, que estaban afectando la perspectiva del servicio dentro de la iglesia de Corintio. Bien, hay buenos argumentos en la base de John David, pero tenemos que hacer algo ahora. Miren, antes de pasar a Starling. Sucede, pasa y acontece que el tiempo se está acabando. En caso de que no se escuche bien lo que dije ahorita, porque me parece que había un feedback ahí, un ruido. Después que terminemos, entonces yo voy a ver qué pasó ahí. Yo les decía a los que ven el video, mientras usted lo ve, que ponga en su comentario cuál de estas posiciones usted defiende, son teológicas, y cuál es su fundamento bíblico para usted apoyar una de estas. ¿Cesaron los dones ya? ¿Los dones están en continuidad? ¿Qué es lo que la gente está hablando entonces? Si no es con esas lenguas, si ya cesaron. Todas esas son preguntas que surgen a partir de lo que es el cesacionismo. Bien, vámonos ahora para ya darle fin al programa, porque tenemos 1 hora y pico. Vamos a ir con la intervención de Starling. Después de la intervención de Starling, hacemos una reflexión sencilla y culminamos el programa. Starling, que sea breve, sí, tu contraparte, la para finalizar. Sí. Sería ilógico, a la luz de la palabra, de que esa lengua de Corintios sean lengua humana, cuando en realidad en otra parte Pablo dice que se necesita, que hay
cuando Pablo, sería ilógico decir que en 1 Corintios 14 son lenguas humanas, cuando en realidad en otro texto Pablo habla acerca del don de interpretación de lengua. Entonces, es como ilógico porque las lenguas humanas no se necesita un don de interpretación porque las lenguas humanas es algo que se aprende, como dije ahorita. Si tú no sabes hablar inglés y tú escuchas a una gente hablando inglés, tú tienes que conocer el inglés para poderlo entender. Entonces, yo no creo que los idiomas sea algo que haya que decirle a Dios que te dé el don de idioma, sino que es algo que tú puedes ir a hacer un curso para tú poderlo entender. Entonces, si son lenguas humanas y ahí no había nadie, por así decirlo, que entendiera esa lengua humana que estaban hablando. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Entonces, que no entendían esa lengua de Corintios 14 que se estaban hablando. La lengua humana que se estaban hablando, entonces, los que estaban ahí, que no lo entendían, de qué lugar, eso había que responderlo por la Biblia, de qué lugar era, porque eso no lo enseña la Biblia. Los corintios eran los corintios. Y todos los que estaban ahí hablaban un mismo lenguaje y un mismo idioma. Porque no hay otro pasaje bíblico que enseñe que en los corintios hablaba uno griego, uno hablaba hebreo. O sea, que eso se cae. Y ahí mismo Pablo dice que tiene que haber alguien que interprete el lenguaje. O sea, no puede ser un lenguaje humano, porque eso sería una contradicción. O sea, vamos a entrar en una contradicción y a poner cosas que la Biblia no dice. O sea, vamos a decir, había gente que hablaba en griego y había otro que hablaba en español. Había otro que hablaba en inglés. Es una contradicción, o sea, de algo como que se cae, ¿entiendes? Entonces, si Pablo habla de un don, de interpretar esa ley, no es un don humano, es un don divino. Porque los dones no son humanos, los dones son divinos. Entonces se caería. Es algo para ya culminar, para que los oyentes, usted piense y haga una reflexión de eso sobre eso, porque ya el programa. Bien, miren, ya vamos a terminar el programa. Ya la novia está llamando a John David. Parece que está perdido, ella no lo encuentra. Miren, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cada tema. Reflexión, ¿cómo así? Bueno, te va a decir, entiendo bíblicamente que esto es así, rápidamente por tal razón, extra bíblicamente por tal razón, porque es un tema que según yo vi y según ustedes también vieron, la Biblia no habla abiertamente o claramente de qué es eso, pero tampoco habla abiertamente y claramente de que continúa. Es un asunto que se queda abierto, porque en la Biblia no te dice tajantemente, o sea, si te lo dijera así explícitamente, hasta tal fecha son los dones, o si te dijera, no, los dones continúan hasta que Cristo venga, no lo dice en ese literalmente así. Por tal razón, nosotros vamos a dejar que en un próximo debate podamos establecer una definición de esto. Sin embargo, vamos a dejar que el varón nos dé su reflexión rápida de este tema, que si aprendió algo nuevo, si siguió con su postura, por qué se queda con su postura. Amén, amén. Sí, de verdad que me gocé bastante en lo que pudimos exponer en esta bella noche. Que Dios bendiga a nuestro hermano varón aquí que tiene material de más para defender su postura, de verdad que sí. Sin ninguna hipocresía, que Dios le bendiga y Dios le siga dando la capacidad suficiente. Amén. Hay temas que son salvíficos, otros no. El hecho de que uno crea o no cree en una cosa, siempre y cuando sea de eso, no significa de que uno esté perdido o de que uno se salve. Amén. Son Exacto. temas que no son salvíficos. Yo sigo con mi postura creyendo que los dones están activos y de que realmente podemos ser utilizados por el Dios del cielo para hacer milagros, para hablar nuevas lenguas, para dar profecías y todo lo demás. Seguiremos con nuestra postura hasta que Cristo venga, porque los dones no han cesado. Varón, rápidamente, John David, Sí, tu reflexión rápida para irnos. Rápidamente, bueno, enfatizando lo que dice mi compañero acá, es que estas son temas o doctrinas de segundo orden, no tienen un impacto salvífico, crea usted o no en el cesacionismo o en el continuismo, eso no amerita de que usted sea salvo o no. Pero sí recordar que estas son doctrinas que pueden fluctuar. Quizás Así ahora es. mismo yo sea cesacionista, más adelante pueda que cambie de opinión y sea continuista, Que ojalá y sea o así. me quede Nombre de cesacionista, pero Jesús. el detalle es que sigo siendo cesacionista porque creo que es una postura que responde muy bien a la naturaleza de los dones y de cómo debemos verlos a la luz de la historia bíblica y de la historia
de la iglesia posterior a los apóstoles. Es cuanto. Bien, Amén. Starling, da rapidito ahí tu opinión sobre el programa y sobre tu postura para ya ir culminando. No, esto fue un excelente programa y yo prácticamente uno siempre está aprendiendo cosas. Fue un excelente programa, uno siempre está aprendiendo cosas. Yo continúo firmemente creyendo en que los dones continúan, que son cosas que lo veo en la Biblia y prácticamente Dios se me reveló y donde conocí muchas cosas fue a través del movimiento que te contaba. Entonces haya conocido líneas reformadas y haya cosas que haya abrazado que son buenas y me identifique con algunas cosas, pero la experiencia que yo viví, de donde yo vine, esas son otras cosas, de donde yo vino, una serie de cosas que no voy a explicar aquí, no voy a dar allá. Es imposible que yo pueda negar eso. Independientemente de lo que alguien crea, yo no lo puedo negar, porque ahí fue que Dios se me reveló y no voy a hablar de todo eso aquí, ni explicar ni detalle, pero sigo creyendo en eso, una porque la Biblia lo dice, otra porque yo sé la relación que tengo con Dios, la intimidad, y no un espíritu, porque algunos dicen, no, es un espíritu raro. Independientemente de lo que alguien crea, yo soy el que necesito estar seguro. Y yo, hasta que Cristo venga, seguiré creyendo. Ya yo he estudiado muchas cosas de la Biblia reformada, he conocido muchas cosas, he leído libros. Pero a pesar de que he leído libros y abrazado, sigo creyendo que el Espíritu de Dios sigue moviéndose, que el mundo continúa. Y voy a creer eso. Hasta que Cristo venga o hasta que Él me lleve a su presencia. Bien, excelente. Bueno, este programa de hoy estuvo picante realmente. Son posturas complejas, son posturas teóricas, teológicas, que dan mucho de qué hablar. Nosotros como cristianos queremos salvarnos, como decía el varón, esto no tiene un impacto salvífico, pero nos ayuda a ver los diferentes puntos de vista bíblicos que tiene cada uno. Amén. Y nos enseña nuevas experiencias y nos ayuda también a nosotros a estudiar más la Biblia y a estudiar también relatos que se pueden encontrar post fundación de la iglesia primitiva. Así es que este programa ha llegado hasta aquí. Doy las gracias al evangelista Starling, a mi compañero y hermano John David, Lex. al líder que nos acompañó, a los dos líderes. ¿Cuál es su nombre, varón? Willy Baez Alexis y Alexis. Se me olvidaron los nombres, pero son míos como quiera. Así es que hasta un próximo programa. Esto es Navegando Profundo.